ATEN es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. ATEN es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuentealba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. Nuestro pasado nos da orgullo. Nuestro presente es de transformación. Agrupación 27 de junio. Metro. Neuquén. 90.3. Parte habíamos adelantado un poco, Daniel, que me gustaría hacer que nos desarrolles esa mirada que tiene que ver también con un convencimiento de lo que estuvo en acción en ese momento y los debates ideológicos que obviamente, si bien corresponden a una etapa histórica en Argentina de la cual ya han pasado casi 3 décadas, tiene una incidencia permanente, ¿no?, en nuestra cotidianidad. Y el hecho de que no tenés precisamente una mirada claudicante o como, bueno, éramos jóvenes románticos que nos equivocamos, sino como que lo planteás, efectivamente era un proyecto político que disputaba poder. Claro, porque no tenemos que olvidarnos que vivimos en el sistema capitalista que está basado en la explotación de unos pocos hombres y mujeres por la mayoría de los hombres y mujeres que integran la sociedad. Una sociedad capitalista que provoca la alienación en los trabajadores. Es imposible que en el marco del capitalismo exista un capitalismo humanizado, porque justamente el capitalismo es la deshumanización y la alienación del trabajador. Entonces, las luchas de los años 60 y 70 hay que reivindicarlas porque fue el momento donde las clases populares estuvieron más cerca de disputar el poder a la burguesía y desplegaron tanto la clase opresora como la clase oprimida, desplegamos todas las formas de lucha y de enfrentamiento, y en esos momentos las clases sociales, las organizaciones políticas y los individuos se muestran tal cual son, porque en épocas de pasividad de la sociedad todos los gatos son pardos, no nos diferenciamos mucho unos de otros, más allá del discurso, pero cuando llega el momento de la acción, ahí se ve quién es quién. Entonces, es una fuente extraordinaria de enseñanzas que para llevar adelante la lucha política en la actualidad, así como tomamos la referencia de la Guerra de la Independencia que nos liberó del colonialismo español, tenemos que tomar la referencia de la lucha revolucionaria de los años 60 y 70 para ver cómo seguimos luchando en contra del sistema capitalista que se ha profundizado, que es más injusto, hay más miseria, hay más diferencia entre los pocos ricos y la cada vez mayor cantidad de pobres. O sea que todas las causas que llevaron a la lucha revolucionaria están presentes y están agudizadas. Lo que ha cambiado son no los principios, no los objetivos, sino las formas de lucha, pero que no las decide el pueblo. El pueblo nunca decide las formas de lucha. Las formas de lucha las establece la clase dominante. Para decirlo muy simplemente, si la clase dominante ejerce su poder por medio del consenso, por medio de las elecciones, entonces la táctica de los revolucionarios es
disputar el consenso en todos los terrenos, incluso en el terreno electoral. Nosotros, con la cátedra Che Guevara, hemos aprendido que todas las revoluciones en América Latina del siglo XX están vinculados con una elección burguesa o con un golpe militar que no permitió el desarrollo de las elecciones. Entonces, nos parece, y estamos en eso, queremos ganarle las elecciones a la burguesía. Ahora, cuando la burguesía ve peligrar su dominio de clase, recurre al golpe militar, a la dictadura militar, y cierra todas las puertas de participación política. Y bueno, y ahí los revolucionarios respondemos en el plano que nos impone la clase dominante. Es obviamente un tema muy complejo porque también uno no deja pensar que el nivel de desarrollos que hay, sobre todo en la cuestión de la dominación cultural, es apabullante, ¿no? Digamos, a veces el pensamiento emancipador está en el mimeógrafo y estos tipos ya tienen drones, ¿no? Te hablo así de esa distancia que hay respecto, a veces, sobre todo ahora con la cuestión de la intoxicación mediática, el hecho de esa superioridad abismal que tienen en el manejo de las tecnologías. Internet es prácticamente terreno enemigo, ¿no? ¿Cómo ir cotejando todo eso con la experiencia de las organizaciones en Argentina? Bueno, será por la edad que uno ya hace muchos años que está militando, 46 años que estoy militando en esta línea. Hemos sufrido una importante derrota, no solo en el plano nacional y latinoamericano, sino a nivel mundial, con la desintegración de la Unión Soviética. Y no somos vietnamitas, pero hemos aprendido a tener un poco más de paciencia. Y que a la clase dominante, a la burguesía, al imperialismo, lo tenemos que derrotar minándole todas las bases de sustentación. A nosotros, al Partido Revolucionario de los Trabajadores, prácticamente nos aniquilaron. Tenemos 8 de los 9 principales dirigentes muertos y desaparecidos, el 80% de los principales cuadros y la mitad de la militancia. Este partido entregaron la vida el 20% de los muertos y desaparecidos de la Argentina. Esto no lo decimos porque nos sentimos derrotados, esto lo decimos para tener claro desde qué punto partimos para enfrentar el poder dominante. Es bueno tener objetividad en esto y saber por dónde hay que partir. Bueno, nosotros desde el año 83 en adelante hemos intentado poner los cimientos de la reconstrucción de las fuerzas revolucionarias. Y no nos fue fácil, enfrentamos enemigos del otro lado, pero también gran diversionismo ideológico dentro de las filas del campo popular. Pero afortunadamente se produjo la rebelión del 19 y 20 de diciembre que, si bien no abrió un proceso revolucionario, sí puso fin a una etapa contrarrevolucionaria que permitió comenzar a recuperar la terminología revolucionaria, la terminología marxista. Empezamos a poner los cimientos de nuevas organizaciones, hemos fundado con la juventud actual, la juventud guevarista, la cátedra Che Guevara, tenemos la revista Mascaró, cuya directora es una joven de 32 años, y también en el terreno de la lucha política fundamos la Unión del Pueblo. Empezamos con un veterano, o al revés, con 5 jóvenes y un veterano, y hoy ya es una organización que está extendida en buena parte de la Argentina. El hecho de de estar realizando esta gira por la Patagonia Argentina, que ya hemos recorrido 7 ciudades de la Patagonia, nos faltan otras 3 más, y después vamos a cruzar a Chile, y cuando volvemos a la Argentina hay una lista también como de 15 ciudades más que tenemos que recorrer. Es decir, que desde la publicación del libro de Che Guevara, que vamos a hablar ahora, el 9 de abril, hemos realizado 15 presentaciones del libro y tenemos 15 o 20 presentaciones en el bolsillo, digamos, claro. Ya están programadas. Lo que está hablando de que se está abriendo pequeño. Estamos acostumbrados a ir avanzando paso a paso, como mostaza, paso a paso, pero estamos seguros que vamos por el campeonato. ¿Crees que ese negacionismo que hay respecto a lo que hizo el PRT-ERP tiene que ver también con el hecho de
una especie, una culpa propia que tiene hoy la izquierda argentina, que cuesta reasignar sus lazos históricos. Yo no digo reconciliarse porque me parece desubicado, pero sí encauzar con esas luchas de tantos jóvenes en la década del 60, 70. ¿A qué atribuís que está negado del proceso popular, por lo menos de alguna de las principales organizaciones, la historia del PRT? Bueno, justamente lo que acabas de describir, Pablo, es uno de los elementos que fortalecen la idea esta que yo acabo de expresar, de que hemos sido derrotados. Una derrota trae muchas consecuencias, incluso esa consecuencia, el retroceso en la conciencia, el arrepentirse, el avergonzarse por haber luchado, en tomar elementos de la ideología del enemigo. Se habla de la democracia a secas, no existe la democracia a secas. La democracia o es democracia obrera y popular o es democracia burguesa. Vivimos desde el 83 en el marco de la democracia burguesa, en el marco de la explotación capitalista. Entonces, hablar de democracia es una forma también de haberse integrado, de democracia secas, es una forma de haberse integrado al sistema capitalista. Nosotros no nos avergonzamos, no nos arrepentimos, nos exigieron que lo hiciéramos, no lo hicimos. También se instaló mucho en algunos sectores del campo popular la cultura de la muerte, que era bueno el que estaba muerto, entonces había que reivindicarlo porque estaba muerto, que al final terminan pensando igual que el enemigo, porque el enemigo ¿qué buscaba de los revolucionarios? Que estuviésemos muertos. Y el revolucionario vivo, el que habla, el que sigue pensando con las mismas ideas, con los mismos principios, que está en la trinchera, que está en la barricada, que está luchando, es sospechoso por estar vivo. Y como le dije a la señora, no a la presidenta, a la otra señora, no se olvidara que ella también estaba viva. Es decir, los revolucionarios no sospechamos de la vida. Y soy muy exigente, soy yo, con el comportamiento de mis compañeros y del mío también en los años posteriores o durante la dictadura. Pero lo que no se puede hacer es sospechar de la vida, porque los revolucionarios, en primer lugar, luchamos por la vida, por la felicidad del pueblo, por el bienestar, porque todo el mundo tenga trabajo, que pueda atender a su familia, el desarrollo cultural, bueno, el bienestar del pueblo, ese es el objetivo de nuestra lucha. La charla con Daniel De Santis, que vamos a continuar en nuestro programa después de este pequeño corte. Ya volvemos. Metro. Neuquén. 90.3.